Ya, más. Tabulación. O por ahí. Entonces, un pequeño recordatorio de la primera clase. La primera clase, si tenemos una variable, la variable se puede describir con una intensidad. Si esa intensidad es una variable cualitativa, es decir, esa intensidad se describe a través de rasgos alfanuméricos como palabras, números escritos, pero no es un número como tal, sino por ejemplo grado 1, grado 2, grado 10, etapa 1, etapa 2 y así. Se llama cualitativa y las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Nominal, ella es aquella variable, aquella escala en donde yo describo esta intensidad, pero en su naturaleza no hay una jerarquía asociada a la clasificación. Y ordinal es que exista una jerarquía asociada a su naturaleza propia. Ejemplo nominal, por ejemplo, podría ser una sala en silencio, ¿cierto? Ordinal, ¿qué sería? Ordinal podría ser etapas de un embrión, etapas de edad, pero sin tomar en cuenta el número de edad, sino crecimiento. Acuérdense que, por ejemplo, si les gusta el fauna silvestre, los animales en fauna silvestre, ¿qué pasa con los animales en fauna silvestre? Yo no tengo una observación constante, a menos que yo los haya rastreado, le haya puesto un chip y todo eso. Entonces, ¿cómo sé que un animal es viejo en la fauna silvestre o es joven? Según sus... ¿Quiere decir algo? Sí, se podría como clasificar los rangos etarios. Rango etario, sí, y el rango etario tiene ciertas características. Por ejemplo, en insectos que teníamos, por ejemplo, creo que el insecto eran huevo, larva, pupa, y después adulto, y habían unos que eran pupa, después era ninfa, después otra vez pupa, y así, ¿cierto? Ya ni me acuerdo de eso, pero algo así, ¿cierto? Entonces, si yo digo pupa, obviamente la pupa viene después del huevo, ¿cierto? Y el adulto viene después de, sea cual sea la fase que haya estado antes, ¿cierto? Eso sería un ejemplo ordinario. Embriones, cigoto, a ver, pongámonos más, sería el óvulo fecundado, cigoto, mórula, lactocito, no sé, creo que lo estoy diciendo mal, lactocito, mórula, y lo que se venga después, ¿cierto? Entonces, pero si la variable, la intensidad de la variable la describimos a través de algo que se pueda contar. ¿Qué cosa nos sirve contar? Los números. Si dice que esa variable es una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se cuenta. ¿Con qué? Con números. Y la escala va a ser discreta o continua si es que la herramienta que usamos para contar, que son los números, para generar intervalos, si es números continuos o números discretos, ¿sí? Números continuos son aquellos números que van del reino de los números reales, ¿sí? Que sería del menos infinito, pasando por el cero hasta el más infinito, tomando en cuenta decimales, aunque eso igual puede tener cierta excepción. Y discretas son aquellos números enteros, ¿sí? Que van desde el 0 hasta el más infinito y no tienen decimales, van 0, 1, 2 y así, ¿cierto? Ejemplo de continuo puede ser, por ejemplo, edad, ¿sí? Se puede tener 0 edad, quizás sí, pero no se puede tener menos una edad, ¿sí? Pero sí se puede tener 0,1 edad, ¿sí? Y discreta, número parásito, número de crías. Las crías no se pueden tener en decimal, ¿cierto? Entonces, una vez que ya nosotros clasificamos los datos, hicimos la depuración de los datos, y en esta etapa que se llama recuento. El recuento no es nada más ni nada menos que contar, ¿sí? Y se cuenta el número de unidades que figura en cada clase o intervalo, es decir, el número de individuos, eventos o lo que ustedes estén contando. Como les dije, no necesariamente uno ve individuos, uno puede ver, por ejemplo, datos
bioquímicos, por ejemplo, podría ser en Farmavet, hace mucho el control de inocuidad de los alimentos. ¿Saben qué es la inocuidad de alimentos, cierto? Que el alimento sea seguro, ¿sí? Hay ciertos productos que se generan en ciertas conservaciones que esos productos son tóxicos. Hay unas cosas que se llaman las dioxinas y se usan antes para bioterrorismo, que son un polvillo que se genera por combustiones con alta temperatura. De repente se liberan dioxinas en los volcanes, por ejemplo, pero también en la producción de ciertos alimentos, cuando hacen las conservas, se puede generar dioxina si no hay control. Y las dioxinas son terribles, o sea, es como el anthrax. Uno le da un polvito de dioxina y uno lo abre y se te llega a la cara. Ojalá que fuera eso. No, queda peor, queda como por así decirlo, como con cáncer. Así que, sí, o sea, mejor que estar muerto. Entonces, ya, ¿no? Sí, entonces, en ese caso, si yo mido dioxina, yo no estoy midiendo animales, estoy midiendo cantidad de dioxina. Podría ser la unidad, por ejemplo, podría ser el trozo de queso que estoy analizando para detectar la dioxina. Que queso no había, pero bueno, pero un ejemplo. Ahora, una vez que yo tengo los datos, yo tengo que tabular los datos, ¿sí? Tabular los datos sería ordenarlos. ¿Por qué es importante ordenarlos? Porque si ustedes no tienen los datos ordenados, los programas que van a usar no van a leer los datos. Es como obvio. Ahora, estos datos van a tener ciertos tratamientos si estamos hablando de datos cualitativos, de datos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a ver qué cosa pasa. Por ejemplo, aquí habíamos quedado. Está haciendo memoria. Datos cualitativos. Por ejemplo, este es súper viejo, pero yo creo que deben haber más universidades ahora, y creo que esa Iberoamericana parece que murió, ¿o no? Sí, sí, vos, la católica. La católica está ahí. Sí, ya, esto debería decir. La católica, a diferencia de la Chile, esta opinión mía, tiene una malla distinta, está súper enfocada en medicina menor. Mientras que la Chile, si bien tiene alto de medicina menor, también tiene otras áreas, por ejemplo, inocuidad, otras producciones. Entonces, son dos vistas de lo mismo. No voy a decir nada más. ¿Ya? Entonces, pero bueno, la Universidad de la Católica. De hecho, hay hartos profesionales, gente que yo conozco, que se está yendo a la Católica a trabajar ahí. Entonces, pero bueno, asumamos que esto nunca pasó. Entonces, miren, para el año 2000, maldita sea, ahí con los profes. Para el año 2000, tenemos que la Universidad de Chile tiene 341 personas que eligieron esta carrera. Después la Austral, la Concepción, Santo Tomás y así, ¿cierto? Con un total de 619. ¿Cómo yo sé que de estos 341 esto implica el 55% de los médicos veterinarios que han salido de universidades para el año 2000? ¿Cómo sé eso? ¿De dónde salió ese 51.1? ¿Cómo que? Ya, pero... O sea, 341, 41, 619. Eso. Elaboren más la respuesta. ¿Sí? Entonces está bien su acercamiento. Si yo tomo 341 y lo divido por el total, obtengo 0.551 y si lo multiplico por 100 es 55.1%. ¿Sí? Eso es conocido como frecuencia relativa. La frecuencia relativa me dice la probabilidad de seleccionar o de toparme con un individuo de cierta categoría con cierta probabilidad, ¿sí? Es decir, si yo elijo al azar médicos veterinarios, yo tengo un 55% que al tomar uno va a ser de la Chile, ¿sí? Y este conteo de acá, ese conteo es conocido como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta sería el número de individuos por categoría, o intervalo, o lo que sea. ¿Estamos claros? Cuando estamos frente a variables cuantitativas discretas, que son valores enteros que ya habíamos explicado como número de camadas,
¿Sí? A veces es necesario agrupar esas variables de tal forma que puedan ser más entendibles. Por ejemplo, aquí tengo frecuencia de datos discretos, vivienda según número de datos, comuna del bosque, ahí faltó el año. Entonces sería, aquí dice, por ejemplo, número de datos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Y el número de viviendas que tiene cada gato. O sea, no. Sería el número de viviendas que tiene 0 gatos, el número de viviendas que tiene un gato, es decir, el número de viviendas según número de gatos. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería lo más probable de elegir acá? Si yo elijo una vivienda al azar en el bosque, no son del bosque. Que no tengo ningún gato. Bien. Ese que hiciste recién se llama inferir. ¿Ok? Tú estás, a partir de un dato, estás infiriendo, está diciendo 72.3. ¿Qué es lo más común de decir? ¿Qué es lo más probable que no haya viviendas con gato? ¿Y cuál es lo menos probable? Entonces. Exacto. ¿Cierto? Que hayan 6 gatos. Bueno, sería interesante ver si hay alguien que tiene más de 6 gatos. Así como alguien con síndrome de Noé o algo así. No sé si se llama, el acumulador se llama síndrome de Noé. Ya, entonces, cuantitativo continuo son aquellas variables que, ¿se acuerdan que habíamos conversado? Que tienen números reales o generan intervalos, y esos intervalos, cuando se toman los números continuos, se tienen que generar ciertos intervalos que tienen que ser exhaustivos y además excluyentes. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado algo de esto la clase pasada? Y cuando uno hace intervalos o clasificaciones, tienen que ser exhaustivas y excluyentes. Exhaustivo significa que todo lo que está en ese intervalo debería estar juntado. Y excluyente significa que no puede haber un dato que esté repetido en dos lados. ¿Sí? Porque eso estaría falseando el dato. Aquí tengo un ejemplo de un intervalo que no es excluyente, miren. Porque, o podríamos decir que es ambiguo, miren. De 50 a 54, y después dice 50 a 54, ¿ya? Y después dice 55 a 59, ¿cierto? Y el otro dice 50 a 55 y después dice 55 a 60. Si yo tengo un animal que pesa 55, ¿en cuál de las dos la dejo? Va a estar repetido. Va a estar repetido, no es excluyente. ¿Sí? Pero en el de la izquierda sí es excluyente, porque el de 55 va a estar acá abajo, no arriba. ¿Sí? Entonces. ¿Alguien está contando como decimales ni aproximados, verdad? Porque yo me So- acuerdo que en el primer semestre con la materia de Corini, Sorry. ya nos salía eso, o sea, por ejemplo, habían datos que eran los 54,9 y se aproximaba a 55. Entonces, Ya, buena pregunta. el 55 ahí debería contar con un decimal, ¿no? ¿Cómo? Si tiene decimales, se usa una cosa que se llama un corcheto, un paréntesis. Que básicamente te va a decir aquí, te va a decir, este valor es hasta 54 cerrado. Todo valor que sea sobre 54, o sea, 54,5, va a estar englobado acá. ¿Ya? ¿Qué? Acá preguntan, ¿qué era que fuera exhaustivo? Exhaustivo significa, a ver, si viéramos variables cualitativas, para que salga más fácil. Yo estoy identificando cobia. Mi tesis es de cobia, así que voy a hablar de cobia. Y la cobia es macho, hembra, intersexo. Y yo cuento que mi población de 100
hay 20 hembras, pero en realidad hay 30. Entonces no soy exhaustivo, porque no conté todas las hembras. Eso es. ¿Sí? Volviendo al tema. Estoy como pesado hoy día, ¿o no? ¿No? ¿Ya? Llegó otra consulta. ¿Sí? ¿Ya? Dice, ¿los corchetes entonces solo cuando son con decimales? Continuos siempre pueden tener decimales. Así que sí. Pero eso, déjenme terminar la idea, chicos, ¿ya? Entonces, yo tengo un límite que se ve aquí, y ese límite se llama límite aparente, ¿sí? Pero, ese límite aparente en realidad tiene que contemplar, como les dije, la aproximación de los decimales para que se mantenga el límite inferior, que sería el dato más menor, y el límite superior, de tal forma que puedan excluir los datos que tengan decimales. Por ejemplo, si yo tuviera un dato aquí que fuera 54.2, va a quedar ahí, porque si yo aproximo eso, es 54. Pero si yo tengo un dato que sea 54.5, va a tener que caer sí o sí acá. ¿Sí? No se preocupen por esto, nunca le preguntamos esta cosa mucho, porque no se usa, en realidad no se usa tanto esto, se usan otras cosas que lo vamos a ver más adelante, que se llaman medidas de resumen para los datos continuos. Los datos continuos son bien especiales. Pero igual es bueno para que sepan que existe. Por ejemplo, yo tengo acá cerdo según peso, criadero al almendral, y yo tengo aquí estos intervalos, el número de cerditos y la frecuencia relativa. Es decir, este cerdo de acá, los cerdos pueden pesar entre 50 y 54, ¿ok? ¿Y cuál sería lo más probable encontrar acá? Exacto. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que había unos límites que se llaman límites aparentes? En realidad, los límites que uno ve no son los que uno evalúa, son los límites reales, son los que uno evalúa. Si volvemos al ejemplo de 50 y 54, el límite real inferior aquí sería 49.5. Es decir, todos los datos que son de 49.5 para arriba, porque se aproxima, quedarían en este rango, en este intervalo. Disculpen. Y 54.5 sería el límite superior, pero sin tomar en cuenta 54.5. Sería 54.444, ¿así? Pero nunca 54.5. Y 54.5 ahí recién sería del siguiente intervalo. ¿Sí? Por eso cuando se hace el rango, el primer corchete es cerrado y el otro abierto. Sí. Entonces, ahora, esto que le estoy diciendo también es un poco ambiguo porque va a depender del autor y de quien quiera mostrar los datos, pero como les digo, los intervalos para, es como de vieja escuela, ya no se usa tanto, se usan gráficos. Para datos continuos. Para los otros datos sí se usa lo anterior. Por ejemplo, tengo 26 observaciones, donde el dato más chico es 50, están ordenados, y el dato más grande es 75. Y me pide elaborar un intervalo de 5 individuos. Ordenar esto con 5 intervalos. Para ello, yo tengo que obtener algo que se llama el rango. El rango sería el valor máximo, no el mínimo, que sería 75 menos 50, porque siempre se come eso, y sería 25, ¿ya? Ese rango, yo lo tengo que usarlo para obtener una cosa que se llama amplitud. La amplitud es el rango dividido por el número de intervalos, como son 5, 25 dividido 5, 5, y la marca de clase es el intervalo superior más el inferior dividido 2, y ya le voy a explicar qué significa. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué decía 75 menos 5, 25? Porque todavía puedo ser como yo no di ese dato. Ya. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Y plata. Ya, no. Sí. ¿Ya? Entonces, el dato más chico era 50, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo le sumo la amplitud. ¿La amplitud cuánto me dio? 5. Entonces sería de 50 a 55. ¿Cuál sería el siguiente? Le sumo 1. 56, 61,
62, 67 y así. ¿Ok? Hasta completar el número de intervalos. Creo que sí se suma uno. O sea, Sí, se suma uno porque después tú con los límites reales sabes que es 0.5 y así. Y ahora, ¿qué era esto de la marca de clase que yo le había hablado recién? El promedio mayor y menor. Exacto. Básicamente, pero ¿qué significa? Eso es cómo se obtiene. Básicamente, miren, aquí dice que hay 5 cerditos que están entre 50 y 55, ¿cierto? Pero con la marca de clase yo puedo decir que el valor más esperado para este intervalo es de 52.5. eso es multiplicado con la. No, es 55 más 50 dividido 2 me da 52.5. Parece que es Pero eso es usar. ¿Qué? Para moda o algo sería. para el promedio, parece. Ya, pero Para intervalo. tranquilo ahí. Póngale un freno. Está bien. Por ejemplo, acá, la mayor frecuencia absoluta acá es 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor más probable de encontrar en estos cerditos? 58.5. No tiene más ciencia que eso, chicos, ¿ya? ¿Qué era la marca de la clase? La marca de clase es la semisuma del intervalo superior y inferior, es decir, 55 más 50 partido 2. 56 más 61 partido 2 y así. Y eso te da el valor más probable para hacer intervalo. ¿Okay? Si yo tomo los individuos, cuento la frecuencia absoluta y lo divido por el total, sería 5 dividido 26 me da 0.192. Eso es, ¿qué quiere decir? Que hay un 19.2% de obtener 5 individuos. O sea, hay un 19.2% de obtener individuos que tengan un peso de 52.5. Esta otra cosa, a mí no me gusta, siempre lo usan, pero yo en la práctica nunca lo he visto, ¿ya? Pero esto se lo paso igual. Esto es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Básicamente, es la suma de cada frecuencia absoluta en la categoría anterior hasta tomar todos los individuos. Es decir, 5, y después más 10, 15, más 7, 22, y así. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa en la categoría presente, que se le va sumando la anterior hasta cumplir un 1, que sería el 100%. En el momento que estoy muriendo. Yo me acuerdo que los más dos me hacían hacer la sol para ver si alcanzaba todo. Ahora, lo que les dije recién de estas tablas, mire, quizás en la prueba aparezca alguna tabla así, quizás, pero no les vamos a pedir que construyan estas tablas, porque ya están como en desuso, ¿sí? Por el tema de que son muy engorrosas y puede caer mucho también el tema de engañar los datos. Porque yo puedo elegir el número de intervalos, se obtiene con una fórmula que era con logaritmos, que no me acuerdo bien cómo era el cálculo. Pero eso también tiene una regla libre. Yo puedo decir, quiero hacer 10 intervalos porque a mí me dio la vuelta. ¿Ya? Es una recomendación. Y como son recomendaciones y no son algo así como tangible, duro, no lo recomiendo. Porque no es fácil como engañar los datos, es como, no. De hecho, generalmente los datos continuos se muestran mejor con unos ciertos gráficos que vamos a ver adelante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedes preguntar, o sea, explicar de nuevo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa sería la probabilidad de elegir algún individuo que esté en la categoría observada. La frecuencia relativa se obtiene como el cociente entre el número de individuos de esa categoría según el total de individuos que hay. En este caso, 5 dividido 26 me da 0.92. ¿Cuál sería la interpretación?
que hay un 19.2% de encontrar individuos con un peso de 52.5. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Ya. Ahora, esas son tablas. La otra forma de mostrar los datos y lo que más se usa, más que tablas, las tablas se usan, pero, como les digo, las tablas se usan, sí se usan harto, pero se usan tablas más con categorías, cosas así, no se usa tanto así estas tablas anteriores. Profe, ¿Qué? disculpe, esa tabla anterior que mostró era como general, ¿cierto? No era para solo un tipo de variable. No, esa es para continua. Ah, ya, gracias. La representación gráfica es cuando yo, no voy a leer todo esto, pero es cuando yo tengo un dato y el dato yo lo quiero representar de forma gráfica, o sea, visible, y que sea de forma que yo vea el gráfico y lo pueda entender, sea autoexplicativo. Esa es la idea de los gráficos. Entonces permite que uno vea el dato sin saber nada del dato, pero uno sabe qué pasa con el dato. ¿Sí? Entonces, esto es como regla simple. De hecho, no una regla así. Sí, puede ser una regla tajante, pero no significa que estos son los únicos gráficos. De hecho, hay muchos más. Y sobre todo para continuo hay un mar de gráficos. Pero esto sirve como guía. Si su variable es nominal u ordinal, deberían usar, como recomendación, barras simples o diagrama sectorial, que ya vamos a ver. Si es intervalar discreto, barras simples. Y si es continuo, histograma o polígono de frecuencia, puede ser dispersión, y así hay un montón de gráficos aquí. Aquí estos son como los más comunes, pero ni tan comunes. Hay otro, por ejemplo, acá, la caja de bigotes, por ejemplo, se usa harto para esto, para continuo. Caja y bigotes. Oh, se ve horrible el HD de ahí, pero, a ver, mira esto, acá. Oh, no, está así el imagen. Oh, no, ya. Por ejemplo, mire. Esto de acá, ese gráfico lo vimos en la clase pasada. ¿Ese gráfico cuál es? Caja y bigotes. Yo le decía caja y bigotes, no, caja y bigotes. ¿Ya? Caja y bigotes, así se llama. O sea, así se llama el gráfico de... El gráfico se llama caja y bigotes. No, no, No. Ese gráfico, pero todos los gráficos que se vean de esa manera se van a llamar así. Todos los que son una caja con bigotes se llama caja y bigotes. Nunca le digo que no, y lo vimos hacer allá. Ya, pero si quieres que sea como más cool, dile boxplot. Ese es como... Entonces, ese gráfico se llama caja y boxplot. Boxplot, ese gráfico que nos demuestra si yo tengo esa variable que... ¿Vas a ver qué variable es? No sé. Pongamos que una concentración de un soluto. ¿Qué es lo que me dice acá? Que esta concentración de soluto, según distintos tratamientos, podría ser, va a ser distinto, pero que nos demuestra este gráfico que los tres tratamientos tienen la misma concentración. Miren, este es igual a este, pero este otro de acá, si se fijan, acá lo que me está diciendo es que todos los valores están regados en el centro, incluso no hay valores mayores o menores, pero sí hay unos valores que están ahí que se escapan. Esos valores, ¿qué sería eso de ahí? ¿Qué pregunta de prueba? ¿Qué sería eso? Una mancha. ¿Qué sería ese valor? Que se sale de los parámetros. Bien. ¿Cómo se llama ese dato? Atípico. Sí, atípico outlier. Perfecto, ya. Mándame un correo a la décima. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no... Ya, mándalo. ¿Ya? No, no estoy diciendo. Ya. No, eso no estoy diciendo. Mándame el correo. Entonces, acá, esto de acá sería una variable de tipo... Uy, se ve horrible esto, pero... Un gráfico de barras. El gráfico de barras
Aquí puede ser, por ejemplo, podría ser la frecuencia de, no sé, número de animales, no, número de parásitos según especie de animal. En peces, doctor Yáñez trabaja harto con salmo salar. ¿Sabes cuál es el salmo salar, cierto? ¿No? ¿El salmón del Atlántico, el suela? Ya, y Oncorhynchus micis, ¿te suena ese? No. ¿Cuál es ese? Esa es la trucha arcoíris. Y el otro siempre, Oncorhynchus isut, ¿te suena tampoco? Ese es el salmón cojo. El salmón cojo se ha descubierto que naturalmente tiene menos parásitos que de pulga mar, que se llaman, se me olvida el apellido, que se llaman Calibus rosaceae. Calibus rosaceae es Calibus, es un piojo que se mete en la branquia y comienza a succionar la branquia y se pone tanto ahí que se asfixia el pez y se muere porque no puede respirar, ¿sí? Y el cojo, podríamos decir que este cojo tiene menos parásitos que la trucha y que el salmón del Atlántico, ¿sí? Ahora, la pregunta que surge para el resto de sus días, el resto del curso, si yo sé que son distintos por raza, pregunta, ¿cómo yo puedo decir que son diferentes? O porque justo, al obtener al azar los peces, el salmón cojo yo elegí justo los cojos que no tienen nada de parásitos y los otros que tienen muchos parásitos. ¿Cómo sé que no hubo ese error? Pero como el azar, justo porque al azar pasó ese evento. Miren, no van a tener la respuesta ahora, pero van a tener la respuesta cuando damos una clase que se llama análisis de varianza. Con el análisis de varianza se puede obtener evidencia estadística suficiente para saber que si esa diferencia es por el azar, o esa diferencia es porque hay un factor que está modulando este evento. Como el ambiente, cosas así, ¿no? No el ambiente, sino que decir que dos cosas son diferentes, no porque justo el azar pasó eso, sino porque hay un efecto que está modulando, en este caso de la genética. Hay eventos que se usan en el ambiente, pero depende del diseño, ¿sí? Ahora, este es un histograma. Puede ser, por ejemplo, litros de leche. No, hay muchos litros de leche. Pongámosle peso en gramos de hámster, ¿ya? ¿Qué me dice ahí? Por ejemplo, que el peso de los hámster estaría cercano al centro, ¿cierto? Peso es una variable continua. Entonces, este gráfico es un histograma. Histogramas son barritas que están juntitas y que me dicen cómo se distribuye, cómo se distribuye una variable continua. Esta otra es un gráfico de dispersión. Se usa para variables continuas cuando se están contrastando con otra variable continua. Si yo a una vaca le doy mayor cantidad de concentrado se le dice aquel alimento que es rico en hidratos de carbono que generan gases fermentescibles que el rumen de la vaca puede utilizar. Si yo aumento el número concentrado, y esto el eje Y, es de la leche, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué pasa si yo aumento el concentrado? ¿Qué va a pasar con la leche? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Entonces, gráfico de barras son barras rectangulares con ciertas proporciones que se usan para comparar valores, y estos pueden ser para arriba o para abajo, y pueden ser utilizados para mostrar casi cualquier tipo de dato. En realidad, estas barras simples se usan como para casi todo, pero no se usa tanto porque son comidas feitas. Pero miren, distribución del valor de la agricultura en 2007. Aquí lo que me está diciendo es que si yo cuento en las toneladas, por ejemplo, según tipo de especie que yo vendo, lo que más se vende en Chile, bueno, eso es muy antiguo, pero lo que más se vende es salmón y trucha, y después vienen los mitilidos. ¿Cuáles eran los mitilidos?
Chorito. Después la slide, o esa sí que no sé. Ya, pero bueno. Distribución de peso entre dietas, por ejemplo, esa sería una variable ordinal. Es decir, podría ser dieta, no, esta es una variable nominal. Dieta 2, 3, 4, 5 y 6. Están puestas con números, pero no es un número, es una categoría de dieta. Y me dice el peso según esas dietas. Consumo de carne y pescado. Si se ve aquí, el consumo de carne por habitante o per cápita por año, y aquí se ven los distintos países, por ahí creo que está Chile, ¿no? ¿Sí dice Chile? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? Que Chile consume hace por año y por habitante sería, ¿cuánto sería? Como 10 kilos, o doble 10, pero, no, 10 de pescado, perfecto. Y el resto sería, póngale cuánto, como 50, sería como 50 de pescado y marisco, ¿sí? Ahora, esa tendencia de ahora aumentó, aunque no lo crean, sí aumentó. El consumo de carne aumentó. Pero ¿cuál es el detalle? Que aumentó el consumo de carne, pero la carne está más cara. Y hay más exigencia. Y la población creció. Ahora, por ejemplo, se obtuvieron los siguientes datos sobre medicamentos que se cree que disminuye el tiempo de coagulación de la sangre comparado con un placebo. ¿Saben qué es un placebo, cierto? ¿Qué? No surge efecto, pero la gente lo toma pensando como que callándose. Exacto, exacto. Los placebos también se usan en animales. Placebo es un fármaco que no tiene efecto, pero se usa para ver si existe efecto de autoengaño, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una pastilla que ayuda contra la depresión, en pacientes con depresión, entonces le puedo dar a uno esa pastilla y al otro un placebo. Entonces, si en la persona que tomó el placebo se le reduce la depresión, entonces había que evaluar el efecto de autoengañarse, por así decirlo, ¿sí? Recuerden que eso de autoengañarse en la parte mental es súper fuerte, ¿sí? No es menor, ¿sí? Se ha descubierto que gran parte de, o sea, de enfermedades comunes tipo dolor de cabeza o fiebre pueden combatirse mediante el placebo. Sí. Sí. No, por ejemplo, miren, en animales, por ejemplo, en animales más que de autoengañarse, es para ver si no hay, si hay diferencias significativas. Si yo doy un medicamento versus el placebo sería como el control. ¿Ya? Si el medicamento te sube o te baja lo que tú quieres buscar, y el placebo, como no pasa nada, está funcionando el medicamento. Es decir, el placebo y la droga son iguales, es como que no. ¿Ya? Entonces, estoy viendo la diferencia entre el placebo y esta droga. Entonces, si yo grafico estos datos, ¿ya? Según el individuo y el tiempo de coagulación, yo puedo observar que, por ejemplo, acá el individuo 5 tiene en el placebo, le hizo súper bien. Y el, ¿ya? Y el, ¿cómo se llama? El medicamento, perdón, bien. Este medicamento es para disminuir el tiempo de coagulación. Y si se fijan, miren, el individuo con placebo estaba así como, no sé, pues era como una costra por vena. Entonces, acá se le licuonó, se le hizo más líquida la sangre, ¿sí? Acuérdense que hay enfermedades que se basan en la cascada de la coagulación, ¿sí? Esto también se usa, no sé para qué, ya lo digo, también se usa para una cosa que se llama el control de plagas. ¿Ustedes saben cómo se matan a los ratones, cierto? Ya, pero el veneno ¿qué tiene? El veneno tiene es cierto, bueno, antes se usaba una cosa que se llama warfarina, creo que ahora se usa como una warfarina 2.0, que lo que te hace es que disminuye el tiempo de coagulación. Por lo tanto, el animal se come la cosa, pasa un rato y después se muere desangrado porque la sangre no para de coagularse. Y lo más divertido de esto es que los venenos tienen que tener un tiempo de coagulación no instantáneo.
Porque los ratones tienen una jerarquía. El ratón que va a buscar la comida, el primero que va a buscar la comida, es el ratón que tiene menor jerarquía dentro de la manada de ratones. Como el ratón... Sí, si el ratón ahí que ya, anda tú. Si ese ratón sobrevive, los otros dicen, puedo comer. Y van todos los ratones a comer. Exacto. Gráfico circular. Este importante se llama diagrama. Este es el diagrama de torta, gráfico circular. Y creo que esos nombres tienen. Se usa mucho para variables que son cualitativas. Básicamente eso, y que muestra la proporción de la variable cualitativa. ¿Se acuerdan que calculamos la frecuencia relativa? ¿Qué muestra la frecuencia relativa? Entonces, participación porcentual del consumo de antimicrobianos en las distintas especies salmónidas cultivadas durante el 2012. Entonces, aquí me está diciendo qué tanto es el consumo de antibióticos según una variable categórica, que sería, o cualitativa, que sería de la raza. Y está el salmón, miren, el más grande, el salmón del Atlántico, que por mucho tiempo ha sido el que más ha producido aquí en Chile. Está la trucha arcoíris. ¿Cuál es el salmón rey? Ya bueno, ¿cuál está ahí? No se consume. Ah, está ahí, es súper chico, ¿cierto? Ya. Entonces, antimicrobiano utilizado en la salinicultura nacional durante el 2012 según distribución porcentual en relación al consumo. Fíjense que el más que se usa, a ver, ¿cuál es el más que se usa acá? No, ahí sí, está ahí. Clorfenicol y la oxitetraciclina, ¿cierto? Sí. Sí, oye, no distingo bien los colores. Ya ese lo voy a poner. No. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué es relevante saber el tema de los antimicrobianos? ¿Muy relevante? Ya, eso lo van a ver en microbiología, pero tiene que ver con el tema de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es porque ciertos agentes microbianos se mueren con los antibióticos, pero aquellos que se mueren pueden dejar cierta información genética que las bacterias pueden absorber y cambiar su fenotipo. ¿Una resistencia o no? Genera una resistencia. ¿Y qué pasa? Que esa resistente se va a comenzar a reproducir y puede, no necesariamente hacerlos enfermar a ustedes, pero quedar, o sea, por ejemplo, se puede ingresar a ustedes, por ejemplo, y dentro de su flora, su microbiota, esa bacteria va a morir, pero el DNA de esa bacteria no se va a morir. Entonces va a llegar sus bacterias propias, naturales de su cuerpo, van a absorber esa información y van a generar resistencia a ese antimicrobiano. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una enfermedad que necesitan amoxicilina y ustedes generaron resistencia por esta contaminación de antimicrobianos, el doctor les va a recetar amoxicilina. O probablemente se va a morir alguna bacteria, pero alguna de esas bacterias va a recoger el DNA de sus bacterias propias que ya son resistentes. Y su enfermedad va a avanzar. El doctor les va a pedir un medicamento más fuerte, y ese medicamento más fuerte no todo el mundo lo puede tomar. Pueden ser personas que tengan el hígado malo, que sean alérgicos y así. Y eso también va para ustedes si ustedes se están tratando con antibióticos. Si ustedes no siguen lo del antibiótico, pueden generar multiresistencia. Y eso termina bien feo. ¿Sí? Ahora, gráfico de líneas es para mostrar tendencias. Lo vamos a ver en el práctico. Pero básicamente para ver qué pasa frente a una variable cuantitativa según otra variable cuantitativa, o incluso pueden ser variables cualitativas versus tiempo, por ejemplo, pero básicamente puede haber tendencias de si aumenta o disminuye. Por ejemplo, el consumo mundial de carne y mariscos y pescados, según consumo per cápita por año. ¿Por qué hay una doble línea? Doble línea, porque uno es de pescado, marisco y el otro es de carne. No, pero ¿Ya? por ejemplo, el rojo tiene doble. Ah, es que el profe tiene problemas. No, no sé por qué está así. ¿Ya? Entonces, en los 60, casi nadie comía carne. O sea, es como... De hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, en los 60, pregúntenle a su abuelo, o sea, o lo más viejo que ustedes conozcan, la obesidad casi no existía. Pero ahora, imagínense, está un consumo más alto, ¿ya? Entonces,
va de la mano con eso también. Y bueno, esta tendencia va a ser siempre así, va a estancarse. No se sabe. Es que, a ver, sobre el tema, por ejemplo, de no comer carne y todo eso, es súper respetable, sí. O menos no comer carne, no tengo por qué yo opinar de eso, pero la tendencia que le dice es que sí va a aumentar. ¿Cuál es el problema? Que el producto va a ser más exigente. Por ejemplo, hace años atrás no se pedía animales con bienestar animal, nada, lo mismo. Ahora se pide, de repente han visto otros de carne que dicen, sale, esta vaca fue sacrificada sin bla, 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 gallinas felices, por ejemplo, y hay estos estudios que están diciendo que hay una necesidad del cliente de que sí se respete eso, ¿ya? Ahora, sería interesante ver qué pasaría con los productos nuevos que están saliendo, por ejemplo, la proteína alternativa como por ejemplo la proteína de insecto, ¿sí? Ya en China se están haciendo, por ejemplo, hamburguesas de insecto, leche de cucaracha y así. ¿En México? Ah, sí, porque eso es entomofagia, pero eso es de su cultura, ¿ya? Pero así a nivel mundial, ¿ya? Pero a lo que voy es que las tendencias me ayudan a saber qué pasa con una población, con una variable o con un evento. Si yo quisiera invertir en carne y yo estuviera en los años 70, no sé, yo creo que sería bueno, aquí me diría que hay poco riesgo en invertir en carne porque, mira, está creciendo el mercado, ¿sí? Por ejemplo, la leche está peligrando. La leche está peligrando porque se dice que de aquí a 10 años más quizá toda esta región no tenga vaca. Van a tener como caprino. No sé, ahí no sé, no manejo de la producción. No, pero no va por eso. Chicos, no va, el problema de la leche va por algo más logístico. El problema de la leche va por el tema de que para producir leche necesita mucho espacio. Entonces, el terreno que yo uso para la leche lo puedo usar para un flotal. Y flotal me va a dar más plata. Es por eso, porque el tema de mucha necesidad de espacio. Y ese es el drama que tiene la producción de leche. Ahora, lo que se está tratando de dar vuelta es indagar en caprino. El caprino tú lo puedes tener así en un patio y te produce, no tanto como la vaca, pero puedo tener hartos caprinos. Caprino, cabra. Ya, entonces, ya, esto otro para no darle lata. Miren, la producción agrícola mundial, esto sí que se ha disparado. O sea, en Chile, con suerte había como un estanque, y después, miren, y esto va a seguir. Y va a seguir, yo creo que va a alcanzar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en Chile, o sea, a nivel mundial, el mayor productor de especies acuícolas, ¿cuál es? ¿Qué creen qué país? ¿Qué país es el que más produce peces? China. Bien, China. Pero China es de autoconsumo, o sea, producen carpa y se comen las carpas. Pero no venden más. Entonces, se me olvidan los países. Igual es como un poco engañoso porque en esta escala. ¿Sí? Esto, o sea, de un millón también a 10 millones, no, o sea, representado de forma lineal tampoco. No, pero la tendencia sigue así. No sé si sigue así. Sí, yo lo vi. Mira, la tendencia sigue así, pero lo importante es que Chile, Noruega, otro país más está metido en esto, Estados Unidos, Japón, sí, Canadá, está generando toda la producción de peces que no vende China, ¿sí? Es decir, los peces como que no come China, los produce nuestros países, ¿no? ¿Ya? Gas de bigotes, boxplot. ¿Se acuerdan que le hablé? Boxplot tiene un valor mínimo, un valor máximo, el valor que está en la posición del 25%, el valor que está en la mitad, que sería Q2, que sería la mediana, y cuartil 3, que sería el valor que estaría en la posición 75. Si yo observo entre el cuartil 1 y 2, yo debería tener 50% de los individuos. Y si yo veo el cuartil 2, sería el valor que está justo en la mediana. Sí, la mediana.
¿Para qué me sirve? Y esa es pregunta de prueba. Para ver datos centrales. No, jamás eso, ya, sí, ya. Ya, pero eso también lo dije, pero ¿para qué me sirve la mediana? Sí, pero yo lo dije en la clase pasada, había un detalle con la mediana. Lo que pasa es que el promedio es muy susceptible a valores extremos. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos que el 1% de la población posee el 49,6% de las riquezas. Y si sacáramos el promedio de, por ejemplo, la cantidad de sueldos que tuvieron acá en Chile, Dando datos falsos. sí, pues daría un dato exorbitado. En este caso, serviría más hablar sobre la La mediana. Y así decir, por ejemplo, el 50% de los chilenos gana menos que esto. Sí, O más. exacto. Sí, no, está bien, perfecto. No, una no. Mándame correo, ¿ya? Así se pueden ganar décimas, ¿ya? Entonces, Obligado a pescar. a ver otro ejemplo. Oye, doctor Jenny, otro ejemplo. Por ejemplo, acá tengo un individuo antes y después de un producto versus un placebo, ¿sí? Creo que el morado del placebo, no, el placebo, ¿ya? ¿Cuál sería la mediana del efecto de este medicamento en el placebo? 10. ¿Y cuál sería la mediana con las personas que no tomaran el medicamento? Se me secó la garganta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta qué hora está práctico? No, pero práctico teórico. No, pero ¿hasta qué hora? Tiene un rato. Ya. Pero luego hay que hacer corto, chicos, ya, para que ya. Está cerrando el metro, ya, voy a intentar hacerlo más rápido, ya. Se cancela la clase. Ya, terminamos esto pronto, chicos, ya. Aquí otro ejemplo rápido de este bigote. Miren, ¿dónde estaría el 50% de los datos para ampicilina? Entre 80 y 40 minutos, ¿sí? ¿Y dónde estaría el 50% de los datos para eritromicina? Estaría entre 40 y 50, 50, algo así. ¿Sí? ¿Cómo 55? Ya, ¿por qué no está bien ahorita? Por lo siguiente, los primeros datos que van de 40 a 50, ¿ya? Van a ser datos que van a ser así. 40, 41, 42, y así. Pero los datos que están de aquí, para 80, no van a ir así como 51, van a ser 51, 55, 58, 64. Aquí, y esto es importante, miren, una carta de bigote bien retroncha, en acuicultura le hicimos bofita, una bien bofita, significa que los datos se distribuyen muy ampliamente frente a la mediana. Es decir, los datos no van uno y uno, sino que se disparan. O sea, es como si al medio es 10, va a ser 10, 20, 53, y así, ¿ya? Mientras que una cajita bien así chiquitita, significa que los datos están todos pegaditos. Por ejemplo, si fuera el dato al medio fuera, no sé, 5, todos los datos serían 5,5, 5,8, 5,3, no se va a escapar tanto. ¿Ok? Eso es pregunta de prueba. Y le estoy diciendo toda la prueba, ya. Aquí esto es lo mismo, chicos, ya voy a adelantar porque ya he explicado mucho, ya creo que está claro la caja de bigote, ¿cierto? Ya. Entonces, esto es lo mismo. Histogramas básicamente son un gráfico que muestra una tendencia de la distribución mediante varias barras que están juntas que muestran la proporción de individuos que están en los intervalos. Nos dice cómo se distribuyen los datos. Entonces, miren, ¿qué me dice aquí? Histograma para peso, no sé qué animal es, me está diciendo básicamente que, por ejemplo, 30 individuos tienen un peso entre 100 y 150. Aquí 350 y algo, a 200 tienen 110 individuos así. Pero eso nadie lo pregunta. Lo que se pregunta es lo siguiente, miren.
¿Dónde sería el valor más probable? Sería entre como 200 y algo, 300. Si yo saco la mediana y el promedio, debería estar por acá. 250 por ahí, aprox, ¿cierto? Ahora, si yo hago una dibujo, una tendencia por aquí, y yo lo parto a mirar, eso tendría una forma de campana de Gauss. Y eso podríamos decir que esta distribución es una distribución normal que lo vamos a ver en su clase. ¿Ok? Aquí otra distribución normal. Miren, tiene esa formita como campanada, y donde hay todos los valores o todos los individuos que están al medio. ¿Sí? Si están al medio de los individuos, la gran mayoría, significa que esa distribución podría, o quizás, puede ser normal. Hay formas de averiguar. Y el efecto de dispersión, básicamente nos dice cómo dos variables continuas, si tienen alguna relación de correlación o de regresión lineal, cómo se distribuye esto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy analizando, no sé, el peso, según la proteína que tiene una dieta, ¿ya? O grasa, o el control, y yo veo esto, yo podría decir que hay una tendencia. Por ejemplo, aquí lo que me dice es que la dieta que tiene más proteína es la que da más, aumenta más peso, y la que sigue, bueno, el color, sería el control, parece, y después el lípido. Entonces aquí yo podría decir que la proteína, dietas proteicas son mejores para el peso, y tiene sentido. Nunca digan que un animal de producción es gordo. Un animal de producción nunca es gordo. Es un animal que tiene sentimientos. No, es un animal que tiene musculatura. Y la musculatura es la carne que se vende. ¿Sí? Los peces, yo sé que nunca han tocado un pez, pero o sea, ojalá que algún día vaya a un manejo de peces. Los peces son así de gigantes. ¿Sí? Y son puro músculo. Son gigantes. Un chancho en práctica es como un auto, son como entre 450 y 500 kilos. O sea, te pegó un chancho, fuiste, ¿ya? Y no son gordos, son grandes, o sea, pura grasa, no, son puros músculos. Y ojo, espérense, y ojo, antes que alguien les diga, la musculatura en los animales, porque esto sí que es imperdonable si alguno de ustedes lo dice, ya, es que es imperdonable, la acuso del decano. Los animales, ¿por qué tienen mucho músculo? ¿Cómo pueden obtener tanto músculo? Pero comiendo un alimento normal. Y si el otro animal que no fuera de producción comiera lo mismo, no tiene la misma cantidad de músculo. Y sabemos que los animales no hacen tanto ejercicio, porque producción animal, pero bueno. ¿Por las hormonas? Nunca diga eso. Yo sabía, estaba esperando que le dijera eso. Los animales no se usan hormonas. Una pregunta súper simple. Si sus dos papás, a ver, concentrado con esto. Si sus dos papás son altos, ¿cómo van a ser sus hijos? Selección artificial. Se selecciona pero selección artificial, se hace selección por fenotipos o por genotipos, ¿sí? Si yo elijo los mejores individuos, los hijos van a ser los mejores en ese rasgo. Eso se lo pasaron también, espero que se lo hayan pasado, cuando vieron los pollos broiler, con híbrido. Ya no va a ser esa clase que tengo. Ya. Las gallinas que se usan para comer carne no son gallinas, son pollitos. De hecho, ni siquiera tienen la edad suficiente para tener la hormona. ¿Ya? 50 y tantos días. Ni siquiera tienen la capacidad para recibir hormona. La genética es tan perfecta que la proteína que comen es como gigante. ¿Sí? Pero no por hormona y por otro tema. Y la cantidad de hormona es muy caro. Es muy caro. Pero entonces, ¿por qué se consideraban antes hormonas? O sea, yo tengo entendido que siempre era como hormonas. Ya, eso del mito de la hormona viene porque, yo no sé mucho, pero era que un biólogo que era famoso dijo eso en la tele y todos creyeron eso. Y quedó así como... Pero no se usa hormona porque, claro, o sea, a ver, piensen chicos, si yo produzco ya 10.000 pollos y la hormona me costara, no sé, pónganse ya 5.000 pesos y la tengo que poner cada semana a 10.000 pollos. Ya, ¿y qué pasa cuando un animal lo manipula mucho? Se estresa, se enferma, no crece. Así que, porfa, no digan esa cosa de la hormona. ¿Ya? Está bien que lo digan si no saben de la carrera. Pero no pueden decir eso. ¿Ok? Aquí me puse así, religioso, pero es verdad. ¿Ya? Aquí otros datos donde uno ve que hay
aumenta una variable, esa otra aumenta. Pero si esta variable aumenta, ¿qué pasa con la otra variable? Disminuye. Ojo, guiño para la prueba. ¿Ya? Entonces, aquí también, pero ¿qué pasa acá? Si aumenta una variable, ¿qué pasa con la otra? No sabes, porque no puedo dibujar una línea. Y eso se llama que no hay una asociación o una relación entre las variables. ¿Sí? Profe, pero se supone que el gráfico de dispersión es para ver cómo responden ciertas variables a una tendencia, por eso existe una recta. Pero, por ejemplo, en física se usa mucho porque dice, ya, si yo tiro el lápiz, ¿a qué velocidad va a caer? Entonces voy haciendo pruebas y eso va marcando cuántos se acercan o cuántos se alejan del resultado. Pero no sé cómo se puede ver con otras variables. Ya, ahora sí. Eso lo vamos a ver en la clase de regresión lineal. Existe una forma de saber si esto genera una tendencia o esto genera una tendencia con cierta evidencia estadística. Eso que tú hablas se llama regresión lineal, en donde hay una variable que puede explicar o predecir la otra variable. Si yo sé que las vacas pueden producir más leche con mayor material seco de alimento, si yo aumento el material seco, ¿qué debería pasar? Aumentar la leche. Pero si no aumenta la leche, eso tenemos que verlo cómo responden los datos. Y eso lo ve este gráfico. ¿Ya? Y terminamos. A ver, chicos, ¿hasta qué hora es esto? Ya, miren, chicos. Voy a tratar de hacer el práctico súper corto. Démonos 10 minutitos de descanso. ¿Ya? Ya se va el práctico y chao. Recording stopped. Después apretamos play de nuevo. Ya, 16, no, 16:52, 10 minutos. Yo lo encontré con la mano de la dona y me dio ya se está. Para los que llegaron tarde, para que estén en el jueves. Eran dos. Oye, ¿invitas a una sala? Tenía el juego preparado. Ya. 90. Espérate. ¿Cómo que ya? Es como el juego de ecuación celular. Sí. Mira, Dani. ¿No lo sabe? No, 90. Ya, déjala que Vamos vamos a ver. 90. 41. 8. No te reconocí, sí, no me informe. Ahora te reconocí. Ahora sí te conozco. ¿Qué hacemos?
Dale, te voy a compartir internet si te ves, estamos. ¿Qué te digo? Estás muy no, se conecta la Dani. La Dani. Se está metiendo la... Ay, es una tomó mi agua de ay, lo siento. ¿Qué es el no sé, pero tanto también ¿Cómo no me ven nada salir? voy a sacar una amarilla. Ya no quiero salir después para nosotros fuimos. ¿Te cae mal? No se aplica. No se aplica. No ¿quién es? A ver, de las No soportaría mi cuerpo. voy a empezar a... ¿Cuánto lleváis? Ojalá estés así porque no me acuerdo. No es lo mismo. No, que tenía que ¡me saliste! La pelea sobre vaso. Ya, pues, Dani, tú no fuiste como se pelean como los sábados, todos los veganos. Yo siempre me voy a para allá. Hola, ¿cómo y el 18. Pero estamos en el momento. Ahí 90, 41. Oye, Hacia competencia y lo decía, y pierdes toda la pared. ahora sí, Tres pelotazos. agarra tu celular. Yo siempre me fijaba que hacía cualquier propósito. Ya, por favor, mi hermano, lo otro, y la hacía los tres. Y decía, no,